Nos encontramos en el mezquite, en donde se da la primera misa ese 24 de julio de 1551, que es la fecha en donde se representa el acto de fundación, la llegada y el encuentro de los españoles con los indígenas otomíes de esta zona. Después de esta misa se da todo el acto de fundación, el acto del bautizo de las personas que estaban acá y la designación de las primeras autoridades. Acto seguido, en la capilla que hoy conocemos como la primera capilla, se sigue la evolución y el desarrollo de construcción para llegar a lo que es este templo. Por muchos años quedó inconclusa la construcción, con solamente el frontis y la parte final del templo, pero ya en los años 1979, 80, 81 y 82 se sigue con la construcción de la bóveda de cañón para tener actualmente este templo que hoy se conoce como el Templo de Santa María de la Magdalena aquí en Tequisquiapan. En esta cruz que tenemos, la cruz atrial, justo desde este punto, don Domingo Moreno, ese 24 de julio de 1551, mide las 500 varas a los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste, para poder medir el primer pueblo que denominaron Santa María de la Asunción y de las Aguas Calientes, que hoy es el municipio de Tequisquiapan.